Puede empezar, presidente. Bien, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Vamos a empezar en comité para no hacer esperar a nuestros invitados. ¿Ingresaron ya los participantes? ¿Están ingresando, presidente? Hay cuenta. Muy bien, vamos a la cuenta entonces mientras tanto. Se han recibido en esta secretaría más de 100 correos electrónicos de distintas personas que se oponen a la vacunación obligatoria por los motivos que indican. En segundo lugar, hay una comunicación del director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Austral, señor Jonathan Fonsalida, con la que remite carta en que señala algunas consideraciones sobre medidas de tratamiento de salud obligatorio. Una entrevista. Eso, señor presidente. Ese documento ha sido enviado a estos correos electrónicos. Muy bien. Bueno, tenemos por presidente en todo caso. Respetable la posición de cada cual. Nosotros no imponemos nada, solamente damos a conocer nuestras opiniones. Bien, el objetivo de la sesión de hoy día es estudiar el tema de salud mental, que fuera solicitado en su momento por algunos de nuestros invitados permanentes a la comisión. El documento para la Mesa Social COVID-19, ya en abril del año 2020, señalaba que la pandemia iba a generar algunos efectos y que esto iban a ser crecientes con el tiempo y en diversos niveles. Los efectos normales iba a ser el miedo, la ansiedad, la rabia, la angustia, recuerdo, nerviosismo, insomnio, irritabilidad, falta de concentración, confusión, pérdida de los refuerzos habituales, negacionismo, agresividad. Y efectos patológicos, trastornos adaptativos, violencia intrafamiliar, trastornos del ánimo, trastornos de la ansiedad, abuso de alcohol y otras sustancias, trastornos por estrés agudo, trastornos por estrés postraumático, suicidio, conspiranoia, etc. Y a ello debemos agregar las crecientes listas de espera que han generado que este problema se vea aún más postergado. Las bajas o casi nulas coberturas financieras de estas atenciones. Para esta oportunidad tenemos invitado al señor Gabriel Fernández, quien nos va a exponer sobre la materia en su calidad de participante en el estudio realizado por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, denominado Termómetro de la Salud Mental. Parece que había alguien más. Julio, invitado. Julio, ¿nos escucha? Tenemos invitados a la señora Daniela Campos, psicóloga jefe de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad, a don Gabriel Fernández, consultor independiente, y adicionalmente también los acompañará don Cristian Farías, jefe de asuntos públicos de la Asociación Chilena de Seguridad. Don Cristian Farías, ya. Bien, muy amable por aceptar la invitación. Yo, como estas sesiones hasta la 1, yo tengo un compromiso a las 13 horas, por si se alarga un poquito, la senadora Goich va a seguir presidiendo si yo me tengo que retirar 5 para la 1. Muchas gracias. Bien. Secretario, ofrezca la palabra entonces. La señora Daniela Campos, por un máximo de 10 minutos, por favor, y le rogamos tenerse el tiempo para que a continuación se produzca un intercambio de opiniones con los senadores. Muchas gracias. Ok, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, un honor. Voy a compartir pantalla, tengo una presentación que además después podemos hacérselas llegar. Quiero saber si la logran ver. Sí, está perfecta. Perfectamente. Entonces les voy a comentar sobre el termómetro de la salud mental en Chile que hicimos en conjunto con la Universidad Católica. Es un estudio longitudinal, ¿no es cierto? Tuvimos esta colaboración entre la Asociación Chilena de Seguridad y el Centro de la Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Tuvimos una muestra aleatoria de más de 1.400 personas, representativa de la población nacional urbana entre los 21 y 68 años.
Y entonces hoy día, bueno, quiero presentarles un poco el estudio, comentarles un poco sobre los indicadores en el ámbito de salud mental, y luego Gabriel va a hacer un doble clic, ¿no es cierto? Va a ver un poco más en detalle algunos de los temas más relevantes. ¿Cuál es la idea, no es cierto? La idea es básicamente, el objetivo fue partir de una muestra representativa de la población nacional para reportar de manera periódica la situación de la salud mental en Chile, medir la evolución de la salud mental en el tiempo y profundizar en los factores asociados a la salud mental. Les pido disculpas si estoy hablando muy rápido, es que como son poquititos minutos, quiero aprovechar de abarcar todo. Bueno, nosotros ya hemos hecho 3 mediciones, una en julio y en noviembre del 2020 y la última en abril del 2021. Tenemos una cuarta para septiembre del 2021. Hay otras mediciones que tenemos en el futuro, ya fueron aceptados los presupuestos, entonces por lo menos vamos a tener 3 mediciones más. Aún no tenemos clara la fecha de las 2 siguientes. Algo relevante es que en julio del 2020 y en abril del 2021 un porcentaje relevante de la población estaba en cuarentena, a diferencia de la medición que tuvimos en noviembre, diciembre del 2020. Como yo les comentaba, la muestra fue de 1.437 individuos, representativo de la población nacional urbana, un diseño longitudinal, tuvimos un seguimiento de los mismos individuos a lo largo del tiempo. La última recolección de datos la hicimos entre el 1 de abril del 2021 y el 10 de abril del 2021, mediante encuesta telefónica, tuvimos una tasa de respuesta del 70%. El diseño de muestra y el de levantamiento fue hecho por la Universidad Católica, ellos son especialistas en el tema, el Centro de Estudios Longitudinales, y previo a esto hubo una muestra de hogares encuestada de manera presencial y con teléfonos recolectados antes de la pandemia. Bueno, ¿cuáles son las variables del estudio? Vimos en el estudio variables respecto al modo de vida durante la pandemia y a salud mental y uso de servicios. Les voy a comentar solamente los highlights respecto a el modo de vida durante la pandemia. Quiero detenerme en el tema de salud mental. Gabriel Fernández va a comentar un poco sobre el uso de servicios. Algunas cosas relevantes sobre los estresores, la delincuencia en un 70% y la posibilidad de contagio en un 62% son los factores estresores en abril de 2021 que tenían mayor, ¿no es cierto?, complicaciones. En menor magnitud fue la situación económica esperada para los próximos meses y luego la posibilidad de perder empleo. Respecto al tema de la soledad, ha aumentado la sensación de soledad desde noviembre del 2020 a abril de 2021, aumentó del 20 al 22%, y es mayor, que quizás un poco contraintuitivo, porque nosotros pensábamos que iba a ser mayor la sensación de soledad en adultos mayores, en personas mayores, pero fue mayor en el rango de personas de 45 a 54 años, y luego de 55 a 68 años, un 27% y un 25% respectivamente. Las personas con deuda tendían a sentirse más solos, y las personas tienden a percibirse con una salud mala o regular versus buena o muy buena, las personas que tienen mayor sensación de soledad. Respecto al tema del trabajo, aumenta la frecuencia con que las personas se sienten entusiasmadas en el trabajo, aumentó 7 puntos desde noviembre, el 68% dice que muchas veces o siempre se siente entusiasmado con su trabajo. Eso es algo relevante, supongo que lo va a comentar Gabriel también, respecto a el factor protector del trabajo. Respecto al tema de la actividad física, algo que ha aparecido además en la última semana en los medios de comunicación, el sedentarismo aumentó de hecho 10 puntos desde noviembre del 2020, del 30 al 40%. Para nosotros es sedentario una persona que no realizó ningún día de la semana pasada, se le pregunta sobre la semana pasada, ni ejercicio suave, por lo menos 30 minutos, ni ejercicio en casa, por lo menos 30 minutos, ni ejercicio moderado intenso, al menos 15 minutos. Respecto al consumo de alcohol, lo tomamos con el test audit, el consumo de alto riesgo aumentó de un 9% en noviembre a un 12% ahora en abril, es mayor en jóvenes y mayor en hombres. El rango de edad que tenía mayor consumo problemático de alcohol era de 21 a 34 años y de 35 a 44 años. Y respecto al tema de las diferencias de pre-COVID, frente a la pregunta,
¿Cuán diferente fue su vida la semana pasada en comparación con su vida antes del COVID? El 73%, bueno, no es de extrañar, ¿no es cierto? El 73% piensa que su vida actual es bastante o completamente diferente a la que tenía antes del COVID-19. Esos son 10 puntos más que en noviembre del 2020. Bueno, ahora las variables relacionadas con salud mental, y en esto me gustaría detenerme un poco más, creo que son datos muy, muy relevantes. Respecto al tema del estado de ánimo a nivel general, con la pregunta, en comparación con su estado de ánimo anterior a la pandemia, ¿cómo evalúa su estado de ánimo actual? Un 45,9% de las personas evalúan que su estado de ánimo actual es peor o mucho peor en comparación con la situación actual, con la situación anterior a la pandemia del coronavirus. Y si comparamos con las mediciones, es peor que noviembre del 2020, con un 42%, pero es mejor que julio del 2020, cuando recién había partido todo, ¿no es cierto? Respecto a temas de salud mental, usamos un cuestionario utilizado bastante a nivel internacional, que es el GHQ-12. La mayoría de los reportes son mayores en julio del 2020, bajan en noviembre del 2020 y luego vuelven a subir en abril del 2021. Acuérdense que en noviembre del 2020 y la primera semana de diciembre, que fue cuando se hizo esta medición, la mayoría, ¿no es cierto?, de los chilenos ya habíamos dejado de estar en cuarentena. Ahora, lo que es importante y en lo que me gustaría que nos centráramos es en dos preguntas. Creo que las dejé marcadas, ahí están. La primera, en las últimas semanas, ¿ha sido menos capaz de disfrutar actividades cotidianas? Y esto aumentó, y aumentó aún más que la primera medición en julio del 2020. El 51% dijo que más o mucho más de lo habitual es menos capaz de disfrutar actividades cotidianas. Y también la pregunta respecto a si se ha sentido poco feliz o deprimido, el 33% referido que más o mucho más de lo habitual. ¿Por qué refiero que estas dos son relevantes? Bueno, primero porque han ido al alza, ¿no es cierto?, desde la primera medición, pero además es relevante porque son propias de sintomatología depresiva, ¿sí? A nivel general, un 32,8%, un tercio de la población de Chile, síntomas asociados a sospecha o presencia de problemas de salud mental. Y sin detalle, aun cuando en general en julio del 2020 sí podemos observar que aumentó la presencia de problemas de salud mental, antes era mayor la sospecha, porque podríamos hipotetizar que ciertos síntomas se han ido alojando en frecuencia o han ido aumentando en intensidad en un porcentaje relevante de la población, como un 15%. Entonces, antes teníamos más sospecha y en cambio ahora tenemos más presencia de problemas de salud mental. Esto, bueno, es mayor en mujeres, un 37% versus un 28% en hombres, es mayor en personas con deuda, el doble clic lo va a ver Gabriel Fernández, en desempleados y en rango de edad de 45 a 54 años. También es más alto en sedentarios, el 37% versus el 30% en personas, y también es más alto en personas que tienen consumo de alcohol de riesgo. Luego, para ver síntomas de depresión, usamos el cuestionario del PHQ-9, y vimos a nivel general que un 47%, bueno, un 46,7% exhibió síntomas suaves, moderados o severos de depresión. Esto subió 9 puntos desde noviembre del 2020. Las mujeres tienen 17 puntos adicionales de prevalencia de sintomatología depresiva versus los hombres. Estamos hablando de un 55% versus un 38%. Es también mayor en personas con deuda. Y el rango de edad donde se presenta mayor cantidad de sintomatología tiene que ver con el 45 y 54 años. Y si vamos, ¿no es cierto?, al detalle, vemos que de gran relevancia aparece baja energía, problemas de sueño y problemas con el apetito. Y de hecho, el tema de problemas de sueño, bueno, si vemos en literatura científica respecto al impacto del COVID en la salud mental de los adultos, el tema del sueño es transversal a todas las publicaciones. ¿Sí? Independiente del continente, independiente del país, el tema problema de sueño es transversal. Y justamente respecto al insomnio, a los problemas de sueño, nosotros usamos la escala EASY
que es la escala de índice de severidad del insomnio, que básicamente evalúa conciliación, ¿no es cierto?, de sueño, poder mantenerse durmiendo y el despertarse más temprano de lo deseado. Esto pensando se encuesta pensando en las últimas 2 semanas de la persona encuestada. Vimos que un 19,8% presenta problemas de insomnio moderado o severo y un 27,2% reporta situación de problemas de sueño suave. Es un 47% en total, es algo de relevancia. Y es muy similar a lo que vimos en noviembre de 2020. Esto es mayor en mujeres. También este rango de 45 a 54 años también es mayor, ¿no es cierto?, en personas desempleadas y con deuda. Y ya terminando entonces, ahora Gabriel Fernández va a hacer un doble clic, va a hablar del tema de uso de servicios, del empleo, de la matriz de transición y cómo varían las personas a nivel individual durante el paso del tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla. Buenas tardes ya. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Voy a compartir pantalla partiendo desde donde nos dejó Daniela. Si me dan un segundo, le voy a pedir que me confirmen si se ve bien o no. Esto no es muy amigable cuando uno está con una sola pantalla, así que les voy a pedir un poco de paciencia. Ahí, ¿cómo se ve? Se ve bien. Bien. Perfecto. Entonces, todo esto. No. Ahora se dejó de ver, Gabriel. Sí, que no sé qué pasó. Bueno, vamos a empezar todo de nuevo 2 segundos. Les ruego paciencia. Ahí sí. Perfecto. Entonces, como dijo Daniela, este es un estudio longitudinal. Quiero destacar el elemento longitudinal del estudio porque es algo que nos permite hacer seguimiento a las mismas personas. Normalmente cuando uno hace este tipo de estudios, hacemos lo que se llama cortes transversales, que es le preguntamos a distintas personas en distintos momentos del tiempo. Y eso hace que sea muy difícil entender las dinámicas del fenómeno que estamos estudiando. Este es un estudio que al seguir a las mismas personas en el tiempo nos permite entender las transiciones, la dinámica. Y en el ámbito de salud mental eso es muy relevante porque no es lo mismo llegar a la conclusión de que tenemos un 13% con síntomas asociados a problemas de salud mental, si ese 13% son siempre las mismas personas o si ese 13% son personas que han ido cambiando en el tiempo. Y este estudio justamente nos permite entrar a hacer ese doble clic. Y lo otro que este estudio nos permite es evaluar correlaciones, es decir, bien cuáles son las características de las personas que nos llevan a tener problemas de salud mental y cómo han variado dichas características en el tiempo. Por lo tanto, de algún modo nos permite pasar desde el mundo de las correlaciones, es decir, 2 fenómenos que suceden simultáneamente, a el mundo de las causalidades, de intentar predecir qué impacto tiene, por ejemplo, el empleo en problemas de salud mental. Cuando uno entra en esta doble clic de los detalles del problema de salud mental, uno acá primero veía que hay una presencia de 34,6% en julio, baja 26,7% en noviembre, 32,8% en abril. Lo primero, es muy interesante destacar que, voy a volver atrás, que la presencia tiene una variación muy menor, o sea, varió de 13,8 a 13,6, 14,6, que uno podría decir que es como el semáforo rojo,
y el amarillo, la sospecha, es la que tuvo más volatilidad. Entonces esto uno puede, a priori, sin este tipo de estudio, uno hubiese pensado que ese 13% es más o menos estable. Vamos a ver más adelante que la verdad es que no es así, que solamente 5% de las personas se mantuvieron en este semáforo rojo entre noviembre y abril. Por lo tanto, acá tenemos mucha volatilidad en periodos cortos de tiempo respecto de la salud mental de las personas. Cuando uno entra a hacer doble clic, a entender cuáles son las características de las personas que dicen tener problemas de salud mental, primero nos damos cuenta que factores socioeconómicos son muy relevantes, esto ya está muy estudiado en la literatura, vemos que la gente con mayor nivel de educación en general tiende a tener menores problemas y de menor gravedad. En promedio, acá no vemos la diferenciación entre presencia y probable presencia, por eso el gráfico de educación no es tan evidente, pero cuando uno lo ve por probable presencia, ve esta forma que a mayor educación, menor presencia. Otro tema que a mí me gustaría levantar acá, que es muy relevante, es todo el tema de ingreso y empleo. Lo primero que uno encuentra es que la situación laboral es crítica, o sea, las personas ocupadas tienen una menor presencia de síntomas asociados a problemas de salud mental que las personas desocupadas y aún menor que las que están buscando empleo, a su vez. O sea, uno piensa, los que están mejor son los que están con empleo. Dentro de los que están con empleo están mejor los que están con empleos formales. Los que están buscando, los que nunca han tenido empleo, nunca han trabajado, los que no forman parte de la fuerza de trabajo están un escalón más abajo, un poco más mal. Y los que están buscando empleo están varios escalones más abajo, están mucho más mal. Esa es como la lógica, un poco cómo sigue esto. Uno podría explicarse y cuáles son las causas de esto. Por un lado está el tema del empleo como factor protector, pero por otro lado está todo el tema económico. Y uno ve que efectivamente en hogares donde se reportan problemas de deuda, la presencia, la prevalencia de problemas de salud mental alcanza el 58%. O sea, cuando uno hace la pregunta si tiene problemas de deuda complicados, un 58% de las personas que están con enfermedad dice tener situación de deuda complicada. O sea, la correlación entre problemas de salud mental y situación de deuda complicada es altísima, 60%. Cuando uno dice, mira, es medianamente complicada, esa correlación baja al 38,3%. Y cuando uno dice no tener problemas de deuda en el hogar, esa correlación baja a 20%. Algo similar sucede con la caída del ingreso en el gráfico de la derecha. Entonces, básicamente, la gran conclusión que uno saca de esta lámina es que problemas de salud mental están extremadamente correlacionados, al menos en su sintomatología, que es lo que podemos medir a través de esta herramienta, con el tema laboral y en particular con el tema económico. ¿Qué otras cosas vemos? Vemos que en general, una cosa que suena evidente, pero a veces la academia lo ha dejado de lado, que es decir, que cuerpo y alma en el mismo tiempo. Empezamos a ver que las correlaciones entre la situación de salud mental y la situación de salud física es muy alta. O sea, las personas que tienen 2 o más diagnósticos tienen una prevalencia del 50% respecto a las personas que están sanas físicamente. La salud autopercibida, la gente que se autopercibe con mala salud general, no solamente salud mental, tiene una prevalencia del 66% versus la gente que tiene una mejor situación de salud autopercibida. Y por último, empezamos a ver que hay un problema de consulta, voy a entrar en eso hacia el final de esta breve presentación, y también empezamos a ver que los problemas de salud mental en general no llegan solos. O sea, hay una alta correlación entre problemas de alcoholismo, problemas de sedentarismo, problemas de soledad, problemas de, en el fondo, presencia física, etc. Entonces, resumen y conclusiones para este doble clic. Quisiera resaltar la importancia del tema laboral, en segundo lugar, la importancia del tema económico, y en tercer lugar, la complejidad del problema de salud mental y cómo se correlaciona con un montón de otras situaciones de salud. O sea, la salud física y mental van unidas, y este estudio empieza a demostrar eso. Después, por supuesto, uno dice, tenemos un problema, ¿cómo tratarse este problema? ¿Cómo estamos enfrentando este problema? Y ahí vemos que en general la gente ha tenido problemas para acceder a a especialistas. De hecho, si me perdonan un segundo, aquí tengo un torpeo de cuáles son las cifras exactas. En el fondo,
entre la gente que dice tener problemas de salud mental, o sea, la que tiene síntomas asociados a presencia de problemas de salud mental, un 30% le hubiese querido que lo viese un experto y no ha tenido acceso. Estamos hablando de que entre aquellos que están en el semáforo rojo, un 30% no ha accedido a pesar de que hubiese querido hacerlo. En el semáforo amarillo, entre las personas que están en este probable sospecha, un 7,2% no ha accedido diciendo que hubiese querido acceder. La contracara de esto, solo un 20% de los que están en el semáforo rojo han accedido a un especialista y un 17,1% de los que están en el semáforo amarillo han accedido. Entonces, con eso un poco ya tenemos claro el diagnóstico principal: problema económico, problema, la salud mental con una mirada compleja, tenemos claro el problema de acceso. Y yo quisiera terminar dándole algunas cifras que son bien interesantes, porque al menos a mí cuando hice este estudio me llamaron profundamente la atención, que es la volatilidad del escenario que estamos viviendo los chilenos y cómo ello ha pegado en los temas de salud mental. Aquí, si me permiten volver a este número, uno podría pensar de que pasamos de 13,8 a 13,6 a 14,6 en presencia de problemas de salud mental. Para que se hagan una idea, de ese 14,6, solo 5,4, o sea, 1 de cada 3, son las mismas personas entre noviembre y abril. Es decir, 10 puntos, 2 de cada 3 personas salieron de esta categoría de semáforo rojo y otras 10 entraron. Desde la perspectiva política pública esto es central, porque cuando uno utiliza termómetros con información rezagada, si ustedes vieran estas cifras, podrían pensar que somos las mismas personas, por lo tanto la política pública es capaz de hacer un objetivo súper bien focalizado. Pero cuando la gente entra y sale de esta categoría, es muy compleja la política pública de cómo abordar el problema, porque tenemos un problema que es líquido, que está variando muy alto. Algo similar nos sucede con la situación económica. Cuando a la gente le preguntan cuán compleja es la situación económica de las familias, si bien un 15% en noviembre decía estar en situación de deuda complicada y un 16,6% decía estar en situación de deuda complicada en abril, solo un 7,2% había estado en situación de deuda complicada en ambos periodos. Es decir, la mitad. Entonces, acá empezamos a ver cómo la correlación entre la situación de deuda, entre la situación económica y la salud mental es muy alta, y cómo, si queremos de verdad abordar el problema de la salud mental, inevitablemente tenemos que entender muy bien la situación de empleo y la situación económica de las personas, porque al parecer eso es un predictor está muy altamente correlacionado con presencia de problemas de salud mental. Entonces, en resumen, aquí tenemos varios indicadores. Básicamente, este es un estudio que es muy rico porque nos permite evaluar distintas dimensiones. Son muy escasos los estudios de esta naturaleza a nivel mundial que sean capaces de estudiar distintas dimensiones de la salud mental en un solo instrumento para las mismas personas, y que para más remate le hagan seguimiento a la misma persona. Esto es bastante único. ¿Y qué es lo que vemos? Que existe esta mirada de cuerpo y alma más real, los datos la respaldan. Y segundo, vemos que tenemos un montón de información que todavía no hemos sido capaces de explotar en su totalidad, que estamos trabajando y un poco queremos poner a disposición de distintas personas para que investiguen en profundidad este tema. Y solo terminar agradeciendo acá y rescatando un tema que este es un ejemplo de trabajo de David Bravos, Antonia Razzuri, dos académicos de la Universidad Católica, Daniela Campos en la Asociación de Seguridad y yo como asesor externo, pero es un ejemplo de cooperación público-privado con esta organización de generar un bien público, y eso es algo que también quisiera que no pasara colado, porque no es normal ver instituciones que estén encargadas de proveer este tipo de información, y no solo proveerla, sino que disponibilizarla de manera abierta para el público. Estos datos, la microdata está disponible para el investigador que la solicite. Así que con eso termino. Muchas gracias.
Muchas gracias a la señora Daniela Campos y a Gabriele Fernández por su exposición. Señor secretario. Señor presidente, el señor Farías, ¿correspondería? Don Cristian Farías, muy bien. No, él viene en calidad de acompañante, a él no va a exponer. Entonces estarían terminadas las posiciones, señor presidente. Sí. Bien, entonces ofrezco la palabra a los participantes si hay alguna consulta, algún comentario. Ofrezco la palabra. Presidente, senadora Goich. Senadora Goich, tiene la palabra. No, lo primero es agradecerle la información, o sea, yo comparto con lo que decía Juan Gabriel al final, es un estudio súper riguroso que probablemente si uno puede desmenuzar y meterse más en detalle, hay mucho más que aprender. Les agradecemos además la capacidad de presentarlo en forma sintética y que nos muestra, yo creo, con dureza, ¿no es cierto?, algo que uno percibe en lo cotidiano y que es evidente, ¿no? Que la situación de incertidumbre que vivimos, cómo impacta, cómo están asociados los problemas económicos, los problemas laborales. Entonces, para nosotros lo importante es qué hacemos frente a esto. Y yo siento que esa también es la provocación que nos vienen a hacer en esta comisión, donde estamos distintos actores que nos toca tomar decisiones y hacer propuestas. Entonces, en esa línea, yo tengo una primera pregunta que tiene que ver con el mundo de los adolescentes. Ustedes enfocan esto en los adultos. Me imagino que esa es una opción también porque hay diferencias, no sé. Entonces, si primero preguntarles eso, si hay algún estudio similar en adolescentes, ¿por qué la opción de no incorporarlo? Está la Asociación Chilena de Seguridad detrás también, me imagino que eso marca un corte, ¿ya? Pero desde la experiencia que ustedes tienen, si tienen algo en el tema adolescente, porque así como impacta a los padres, así como impacta a los adultos, en el caso adolescente yo creo que tenemos ahí una responsabilidad, además de cómo nos hacemos cargo de algo que ya tenía déficit antes de la pandemia y que la pandemia lo acrecienta. O sea, lo que ustedes muestran respecto a la falta de especialistas ya era un problema antes y hoy día tenemos que hacernos cargo de alguna forma. Lo segundo es, hay un trabajo que se hizo que es Saludablemente, que fue un esfuerzo intersectorial súper bien intencionado, como con alta participación, que generó algunos mecanismos justamente para suplir la dificultad de abordar los problemas de salud mental. Entonces, no sé si ustedes tienen algún reporte de eso. No tiene que ver con este estudio directamente, pero sí está relacionado. Entonces, desde su expertise más bien si tienen alguna mirada. Y lo tercero que a mí me gustaría plantearles también en la lógica de cómo nos hacemos cargo de esto, no tiene que ver con el estudio propiamente tal, sí, pero sí con el rol de las mutuales y cómo abordamos el tema de salud mental en el ámbito laboral. Yo siempre he tenido una inquietud en términos de cómo abordamos nosotros la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en los temas de salud mental, que hoy día son la mayor causa de días perdidos trabajados, o sea, 1/3 de las licencias más o menos son por salud mental. Eso se acrecienta con la pandemia, o sea, vuelvo en esta misma lógica de cosas que se agravan, pero nuestra actual legislación no se hace cargo de los temas de salud mental dentro del trabajo y por las dificultades que además tiene. Pero aprovechando que aquí hay ¿no es cierto?, está la Católica junto con una mutual súper relevante en eso, si ustedes ven que ahí nosotros pudiéramos avanzar desde lo legislativo también, en cómo incorporamos los temas de salud mental, entendiendo que esto no es solo pandemia, pero la pandemia de alguna manera es una oportunidad que nos dice que hay que hacerse cargo y cómo lo podemos hacer en forma más permanente. Si les hace sentido esa discusión, que por supuesto es una discusión más amplia. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Antes de dar espacio a las respuestas, sigamos con otras preguntas. ¿Está el doctor Jaime Labarca, senador? Doctor Jaime Labarca. Y yo también después, primero, entonces, ya. Primero Isquia estaba primero. Ya, primero las damas. Muy bien. Doctora Isquia. Gracias, senador. Gracias a la comisión, a los presentadores, muy interesante el estudio. Nosotros estamos muy preocupados como Colegio Médico por el estado de salud mental, tanto de los trabajadores de la salud como de la población en general.
Quería particularmente preguntar justamente por lo que ustedes mostraban de las limitantes en la provisión del acceso a la atención especializada, quizá proponer y preguntar, bueno, ¿cómo empezamos a solucionar estas materias? En ese sentido nos hemos puesto en contacto con algunos encargados de salud mental municipal, en donde ellos han descrito que no ha existido ningún tipo de reforzamiento a las atenciones en esta materia, siguen muy concentrados en los procesos de vacunación y ha sido difícil poder restablecer algunos modos de atención, tanto en niños en riesgo social, algunas extensiones muy leves a Sename, pero no han recibido ningún reforzamiento en recursos humanos, ni en estrategia, ni tampoco en lineamiento para poder abordarlo desde la atención primaria. En esa área, preguntarles directamente a los investigadores qué propondrían ustedes. Y en segundo lugar, en materia de trabajadores de la salud, también poder preguntarles por dónde partirían y también proponerle a los senadores una duda que tenemos hace bastante tiempo desde el Colegio Médico, es en qué se han destinado los recursos que se han gastado en materia de salud mental. Particularmente, bueno, puede ser una pregunta abierta en genérico para todos los recursos, pero nos preocupa mucho en qué se han destinado los recursos de salud mental para el personal sanitario. Porque nuestros equipos no lo han visto materializado y sería bueno poder esclarecer. Cuando hemos preguntado, nadie nos ha podido dar una respuesta muy concreta. Muchas gracias. Gracias, doctora. Don Jaime Labarca. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero, felicitar al equipo de investigador. Me parece que la información, como dijo la senadora Goy, que es dura, y muy relevante. Y creo que las pandemias traen una cantidad de problemas tremendos para la sociedad, pero también hay, no sé si oportunidad es la palabra, desafíos, ¿no es cierto? Desafíos que hacen muy necesaria la investigación y aportar con datos precisos, como lo hace este estudio. Así que solo reforzar de que felicito que hayan hecho investigación en este periodo tan importante para todos nosotros. Hay un tema que a mí me ha dado siempre vuelta, y es cómo influyen los factores más bien de condiciones de vida de las personas en la salud mental. Por ejemplo, estoy pensando en, bueno, los tiempos de cuarentena versus no cuarentena. Claro, los tiempos de cuarentena son siempre más difíciles, pero no necesariamente disminuyó tanto la movilidad, que una limitante como para decir, en realidad la gente sí se quedó en la casa, pero los que se movieron son los que tenían más problemas también. Así que, pero yendo a cosas precisas, básicamente, si hay diferencia región metropolitana versus regiones, cómo se vive la salud mental en tiempos de pandemia en estos dos escenarios distintos. Lo mismo puede ser aplicable urbano-rural, o yo siempre me he preocupado cómo es vivir cuarentena en un departamento en los cuales uno prácticamente no puede salir versus vivirlo en una casa donde puedes salir a caminar, tener aire. O sea, son condiciones súper distintas que yo creo que afectan mucho en la salud mental. Y finalmente el hacinamiento. Entonces yo me pregunto cómo viven la cuarentena y la salud mental familias que a veces viven en departamentos chicos con una cantidad enorme de personas. Y esto me trae, entonces, esos factores yo creo que pueden ser bien también contribuyentes. Ciertamente lo económico es muy relevante, pero esto yo creo que también puede influir, van un poco la mano también. Y ahí viene la otra pregunta, si tienen datos de violencia intrafamiliar o condiciones que podrían predisponer a quiebre de relaciones interpersonales y que pueden terminar con violencia también, que otro tema asociado a la salud mental, ¿no es cierto?, en estas condiciones. Finalmente, un par de cosas más. Yo creo que los adolescentes han sido gente que ha sufrido mucho en forma especial, la senadora lo tocó, porque siento que los años de la adolescencia son años que son tremendamente vitales en el desarrollo personal y las relaciones sociales, y todos fuimos adolescentes alguna vez y pensamos que un día perdido era una pérdida tremenda desde nuestra vivencia adolescente. Así que ese también me parece que es importante a considerar. Y por último, otra duda que tengo es,
ha pasado mucho en este momento, que se está viviendo en este momento, es que la gente, de alguna manera, a veces, particularmente los que tienen una situación mejor, que están en teletrabajo, que tienen trabajo estable, hay una cierta reticencia a volver al trabajo presencial. Eso podría ser una condición opuesta, como decir, hay gente que en realidad tuvo una situación de más confort psicológico y el salir de su casa puede jugar un poco en contra. Son muchas cosas, pero son cosas que dan vuelta en temas de salud mental. Gracias, presidente. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctor. Ofrezco la palabra. Gracias. Ofrezco la palabra. Perfecto. Perdón. Bien. Gabriel, por favor. La doctora Campo. A ver, si quieres, preséntame aquí, señor presidente, primero. Después, Daniela es la que más sabe, así que ella cierre los temas más de salud mental, propiamente tal. Yo quería responder las primeras preguntas respecto del por qué no se hizo adolescente. Este es un tema que se hizo en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad y era importante también por la metodología llegar a adultos, por temas de consentimiento. Hay varias dimensiones que hacen que los adolescentes sean un mundo totalmente distinto y difícil de abordar en medio de la pandemia con esta metodología, y además que el foco, al menos al inicio de este trabajo, era entender qué estaba sucediendo con las familias, con los trabajadores. Al final es la Asociación Chilena de Seguridad y por lo tanto la relación entre trabajadores o personas en edad de trabajar, porque lo ampliamos también a gente desempleada, suspendida, etcétera, y la salud mental, eso es lo primero. Respecto del tema de qué hacer, yo creo que hay que ser súper cuidadoso en destacar que no estamos hablando de enfermedades de salud mental, eso requiere un diagnóstico. Acá estamos hablando de síntomas asociados a problemas de salud mental y por lo tanto hay que ser muy prudente en cómo se interpretan estos resultados, especialmente cuando vemos que la volatilidad, cómo cambian las personas en periodos cortos de tiempo es tan alta. Entonces, no sabemos si las personas están o no están enfermas. Y en muchos talleres que hemos tenido con especialistas, uno de los puntos que hay que tener presente es que muchos de estos síntomas son comunes. O sea, es normal a ratos estar mal, sentirse mal. Hay veces que eso pasa cierta barrera y se transforma en una enfermedad que debe ser tratada. Pero antes de eso hay un tema de aprender a vivir, aprender a enfrentar los problemas y por eso el qué hacer, yo creo que por ahora es estudiar, es trabajar más, es tener más información. Eventualmente de ahí empezar a trabajar. Respondiendo a la otra pregunta de la senadora Hoyt y que volvió un poco sobre ese punto respecto a la salud laboral. Aquí me voy a sacar la bandera independiente porque voy a hablar como Gabriel Fernández, no quiero involucrar ni a la Católica ni a la Asociación Chilena de Seguridad porque sería complejo involucrarlas, por lo tanto estoy hablando como académico. Hay un tema que es bien complejo en el ámbito de la salud mental y es que es multicausal. Es muy difícil aislar la causa laboral de la causa personal. Es más, cuando uno ve las correlaciones, todavía no causalidades, de este estudio con problemas de salud mental, uno se encuentra con que hay problemas de alcoholismo correlacionados que difícilmente se le pueden achacar al empleador. Hay problemas económicos, de malas costumbres financieras, problemas de sedentarismo. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso en el tema de la causalidad, de achacarlo, perdón por usar esa palabra, no sé si es la mejor palabra correcta, asignárselo como costo al empleo. Lo que no obsta a que, aquí hablo desde la convicción, las empresas sí pueden hacer mucho para promover una mejor salud mental, tanto en el ámbito individual como laboral de las personas. Pero de ahí a pasar a que sea responsabilidad de la empresa, es un tema un poco más complejo mientras no seamos capaces de identificar las causas, porque corremos el riesgo de tener consecuencias no deseadas. O sea, en el margen, si uno empieza a cargarle el costo de problemas de salud mental al empleador, cuyas causas no son laborales, lo que va a terminar pasando es que cualquier persona con alguna trazabilidad o algún problema de enfermedad mental no va a ser discriminado al inicio.
Entonces yo creo que hay que ser súper cuidadoso con los efectos de segunda vuelta. Respecto de las preguntas de rural, red metropolitana, efectivamente una de las variables que tenemos acá es, lo tenemos abierto por región, y en las rondas que vamos a empezar a realizar durante este año ampliamos la muestra para que esa apertura sea estadísticamente significativa. Hoy día la muestra es muy pequeña para hacer muchos quiebres. Hoy día solamente tenemos norte, centro, sur, pero ese es uno de los desafíos de ampliar esta muestra para poder hacer una cosa un poco más fina. Respecto de otros datos de violencia, al menos en este estudio no los hicimos. No sé si con eso respondí todas las preguntas, Daniela, y te dejo. Sí, tomo las que faltaron. Ya, me voy a centrar primero en lo que preguntó la senadora Goich. Claro, como decía Gabriel, dejamos fuera niños y adolescentes. El primer rango de edad nuestro es de 21 a 34 años. Sé que la Universidad Católica hizo un estudio, pero no es un estudio longitudinal, lo publicó el 2020, y tomó niños de 4 a 18 años. Entonces, ellos tienen por lo menos ese rango, pero sí, no es un estudio longitudinal. Respecto a lo que usted preguntaba sobre las enfermedades profesionales de salud mental, pasó algo muy interesante que, por cierto, es contraintuitivo y que especialmente además no se correlaciona con lo que pasa. Siempre hay una relación entre enfermedades profesionales de salud mental y, por ejemplo, las denuncias en la Dirección del Trabajo. Y en cambio ahora, las denuncias de la Dirección del Trabajo han ido en aumento. Sin embargo, en las enfermedades profesionales de salud mental justo ocurrió el contrario. De hecho, nosotros desde 2017 íbamos al alza. 2017 1.500 casos, después 1.600 casos, de repente 2.000 casos en 2019, pero en el 2020 bajamos de nuevo y bajamos a 1.200 casos, o sea, menos que en 2017. Recién ahora, mayo, junio de este año, ha comenzado a subir de nuevo la cantidad de enfermedades profesionales de salud mental. En general, en Chile se acogen un 20, un 22% de los casos que se presentan. Sin embargo, el 2021 por primera vez se acogió el 28%, aumentó muchísimo. Y algo también que creo que puede ser interesante para ustedes es que antes el agente de riesgo, lo que enfermaba a los trabajadores relacionados con salud mental, era por liderazgo disfuncional, que básicamente es un eufemismo para hablar de acoso laboral, de violencia interna en el trabajo. Sin embargo, hoy, 2020, 2021, es sobrecarga laboral, sobrecarga. Y generalmente dentro de los agentes de riesgo sobrecarga era un promedio de un 30% y liderazgo disfuncional un 65%, pero ahora el 2021 bajó liderazgo de un 65% a un 20% y sobrecarga subió del 30% al 75%. ¿Sí? Podemos tener mucha hipótesis al respecto, no dejarían de ser hipótesis, desde personas que tienen mucho miedo, inseguridad laboral, miedo a perder el empleo y por lo tanto se sobrecargan, ¿no es cierto? Tienen autoexigencias y exigencias laborales. También las personas que tienen teletrabajo, particularmente las personas que hacen teletrabajo, refieren una sobrecarga laboral muy grande, especialmente por que se dificulta esta distinción entre lo laboral y lo doméstico. También, y tomando una pregunta de la doctora Siches, generalmente el 80% de las enfermedades profesionales de salud mental laboral son en 4 sectores económicos: en educación, en gobierno, donde están los servicios de salud, el Ministerio de Obras Públicas, el Poder Judicial, la Dirección del Trabajo y las municipalidades; en salud y retail. Y algo importante es que específicamente en salud, ¿no es cierto?, en el sector económico, aumentó muchísimo. Antes un 12% de las enfermedades profesionales de salud mental eran del sector salud y en cambio ahora es un 22%. Especialmente también el tema de la sobrecarga. Y lo que es interesante, yo lo que les comentaba sobre el tema de las denuncias, es que el 2020 las denuncias por acoso laboral a la Dirección del Trabajo se dispararon y alcanzaron un récord desde que se tiene registro. Las denuncias también venían presentando una tendencia al alta, también desde el 2017 en adelante, pero a diferencia de la enfermedad profesional de salud mental, desde el 2020 se reafirmó. Esto pese a que una parte de la población se mantuvo en teletrabajo producto de la pandemia o dejaron de trabajar. Bueno, ahí también uno puede tener hipótesis, ¿no es cierto? El distanciamiento físico con el victimario puede ser un factor que permite que las personas puedan dar ese paso.
el aumento de casos de ciberacoso, quizás que tienen además una particularidad de dejar evidencia electrónica, y en ese sentido además también que muchas veces la sintomatología relacionada con el tema del acoso se puede confundir con la misma sintomatología propia de la pandemia, entonces quizás por eso no se consulta. No, estoy, a ver, anoté. Y también lo que preguntaba el doctor Jaime Labarca, que también encuentro que es muy interesante respecto a estas particularidades, y usted mismo lo comentó, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las cosas que mostró nuestro termómetro, bueno, es que mostró muchas cosas, entonces obviamente tuvimos que reducirlo, lo que le presentábamos hoy día, pero una cosa que comentó, que apareció tiene que ver con las condiciones de vivienda, y las condiciones de vivienda están relacionadas con la presencia de problemas de salud mental, especialmente cuando hay menos de 10 metros cuadrados por persona. Y es súper claro, a menor superficie de la vivienda por persona, la prevalencia de problemas de salud mental es mayor. Las personas que están en vivienda sin balcón, sin terraza, sin patio, sin jardín, tienen una prevalencia de problemas de salud mental mucho mayor que el grupo de comparación, un 40% mayor, ¿sí? Las personas entonces fueron las que aumentaron en prevalencia, esto independiente del momento de la medición. Y también respecto a los síntomas depresivos, quienes tienen menos de 20 metros cuadrados por persona en su vivienda muestran 14 puntos más de problema de depresión que el resto. El tema del balcón, terraza, patio, jardines es algo bien relevante, porque fue bien decidor. Y por último quería comentar brevemente el tema del teletrabajo, que es bien interesante, porque yo les comentaba en respecto al GHQ y la medición, ¿no es cierto? La prevalencia de presencia o sospecha de síntomas de salud mental aumentó en los momentos que habían cuarentena y disminuyó cuando salíamos de cuarentena, pero las personas que tenían teletrabajo fue justo al revés. Las personas que están con teletrabajo cuando hay cuarentena reportan menor prevalencia de sospecha o sintomatología de salud mental, pero cuando se levanta la cuarentena reportan mayor sintomatología. Quizás también es intuitivo y uno puede tener hipótesis al respecto, especialmente que, bueno, está esta sensación de estar cuidándose y que también laboralmente, ¿no es cierto?, estamos en una situación de cuidado versus cuando se levantan las cuarentenas y todos pueden ir a trabajar en ese contexto. Creo que Gabriel comentó algo. Claro, el tema de la vivienda es muy relevante, especialmente cuando hay cuarentena, y es menor en periodos con mayor apertura. Muchas gracias, doctora Daniela Campo. A la consulta que hacía la doctora Isquia, señor secretario, prepararemos un oficio para enviárselo al Ministerio de Salud, preguntando en qué se han invertido los recursos en materia de salud mental para el personal sanitario. Hagamos oficialmente esa consulta. Ofrezco la palabra. Presidente, y podríamos añadir que nos reporten cuáles son los resultados o si existe alguna evaluación del programa Saludablemente a la fecha. Muy bien. Doctora Goy, como habíamos quedado de acuerdo, usted toma el bastón de mando. ¿Ya? Presidente. Muchas gracias. La doctora, perdón, la senadora Goy sigue presidiendo. Tengo un compromiso a la 1, por eso. Muchas gracias. Sí. Presidenta. Presidente. Senador Chaguán. Sí, no, también sería interesante averiguar si hay algún incremento en los índices de suicidio, particularmente en niños, niñas y adolescentes y en adultos mayores. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque Chile tiene, tristemente, son unos países que lideran los índices de suicidio en niños, niñas y adolescentes, y somos el segundo país de Latinoamérica con mayores índices de suicidio. Queremos saber si, en definitiva, los problemas de salud mental, que es el tsunami que se viene por delante, efectivamente se está traduciendo también lamentablemente, situaciones como esta. Y la falta de atenciones pertinentes. Yo le pediría ahí a la biblioteca que nos ayude, que habitualmente nos acompaña en estas sesiones, así como mencionó Daniela, el estudio que tiene la Católica adolescente, que podamos buscar también información tanto en adolescentes como en... que me imagino, tal cual como decía, no es un estudio longitudinal de la misma manera, pero sí poder tener un poco más de datos duros para abordarlo.
Está registrado, senador. Gracias, Eduardo. Pasamos entonces a los puntos varios. Vi ahí que Isquia tenía, por lo menos en el chat, había un punto que nos querías plantear. Sí, quería pedirles colaboración a los senadores y senadoras porque hemos tenido muchos contactos con alcaldes que están un poco complicados con el proceso de vacunación por el calendario impuesto por el ministerio. No sé si ha existido algún grado de coordinación, pero le pediríamos si usted, senadora, o la comisión pudiera telefonear quizá al propio Ministerio de Salud para ver si lo podemos corregir. Ha sido mayor la demanda, han tenido una gran sobrecarga de trabajo, hay toda la voluntad de poder hacer las dosis de refuerzo y poder ir cubriendo los rezagados, pero se ha producido un gran desorden, así que no sé si se pueden hacer gestiones para intentar allanar, ver si se reagenda o se ordena mejor el calendario, porque ustedes recuerdan que en general se estaban vacunando 200.000 personas, en algún momento hasta 400.000 se llegaron a hacer diarias, pero esta demanda es mucho mayor y ha llegado la población, particularmente adulto mayor, con gran presión asistencial, con mucha molestia también, con largos tiempos de espera, y no ha sido un proceso sencillo. Creo que quizá la comisión podría colaborar en contactar al ministerio. Y es básicamente el cómo se coordina y se ajusta de mejor manera la cantidad de dosis, el avance del calendario. Y la capacidad de los CEFAM de poder responder día a día, porque se acuerdan, inicialmente era como 1 o 2 años por día, ahora esos rangos se ampliaron un poco y ha llegado mucha población, más de la que se puede atender con velocidad, la población se enoja, y obviamente también se enoja con los equipos de salud. Entonces nos ha llegado por varias partes el ánimo de poder reordenar o coordinar mejor con el propio ministerio. Yo creo que hay varias cosas hoy día, donde además por la situación de la pandemia, ¿no es cierto?, en el momento en que nos encontramos, el rol de los municipios de la atención primaria vuelve a ser foco, súper relevante, ha sido durante toda la pandemia. Entonces quizás podríamos invitar del ministerio quien está a cargo de atención primaria y volver a invitar a la Asociación Chilena Municipalidad, a los representantes de salud, no sé, buscar ahí, se lo voy a plantear al presidente para la próxima sesión, acogiendo es que a lo que tú planteas, pero que yo creo que quizás destinar la sesión a ver no solo el tema de vacunación, está este tema de salud mental, está el agotamiento de los equipos, en el fondo cómo se aborda eso en esta etapa de la pandemia. Sí, senadora, y todas las atenciones desplazadas, porque se está haciendo vacunación, se está haciendo trazabilidad y en realidad los equipos no han podido reactivar controles de crónicos, propio salud mental, muchas otras atenciones que no se están haciendo. Ya, acordamos eso entonces para la próxima sesión, salvo que el presidente haya tenido alguna otra cosa contemplada, pero no creo. No sé si hay algún otro tema que quiera plantear. No hay más temas, señora presidenta, de los puntos de tabla. ¿No? Perdón, Julio, no te escuché al principio. Perdón, es que no hay más temas de los puntos de tabla pendientes. Ya, entonces si es así, yo de verdad quiero agradecerles a los expertos acá que nos han traído la investigación, a Daniela, a Gabriel, había alguien más conectado, ¿no es cierto?, que venía también, Cristian, del equipo, entiendo. Y además creo que hay temas que nosotros tenemos que seguir abordando en otras comisiones, por eso yo aproveché de plantearlos, así que quedaremos conectados, eso es lo que les quiero transmitir. Nos quedamos con la inquietud que plantea Isquia respecto de pedirle al Ministerio mayor coordinación respecto de la campaña de vacunación en esta etapa con los municipios, eso no hay ningún problema. Solicitamos el oficio y para la próxima sesión abordamos el tema de atención primaria y coordinación con el Ministerio en términos más amplios, ¿no es cierto?, respecto al momento de la pandemia. Así que muchas gracias. Gracias también Marcela, Jaime y a quienes nos acompañaron, además del equipo de la Secretaría. Que tengan buena tarde.